salvarme a mí. Gracias otra vez, gracias por venir. Tu presencia que recorra hoy mi ser, y tu Santo Espíritu me llene otra vez. Eso es lo que venimos a proclamar. Eso es lo que hacemos cada día que venimos a su casa. ¿Sabes? Cuentan las Escrituras que luego que Jesús había sido sepultado, los discípulos habían quedado con todo el dolor, con toda la tristeza, con toda la desesperanza. Haber caminado tanto tiempo con el Maestro y de repente no tenerlo. En esa mañana, dice, luego del tercer día, siendo temprano, estando todavía oscuro, no solamente en el tiempo, sino también en los corazones, había oscuridad, había consternación. María Magdalena, aquella mujer a la que Jesús la había rescatado de una vida promiscua, ella que era una de las seguidoras, ella que lo adoraba, que lo alababa, ella que también lo acompañó en cada momento, ella fue la que se acercó corriendo, fue a la tumba. Y cuando llegó a ella, gran sorpresa se llevó, porque la piedra que cubría la entrada estaba separada. Y la tumba estaba abierta, la puerta estaba abierta. Y entonces salió corriendo desesperada a buscarlo a los discípulos. Y cuando los buscó, se llegó a ellos y le dijo, desesperada, el Señor, la tumba, dice, está vacía, el Señor no está en el sepulcro. ¿Dónde podemos buscarlo? Y dice que en ese momento Pedro y uno de los discípulos, el discípulo amado, Juan, salen rápidamente, no esperan. Juan es el que llega primero por la juventud, por la ligereza, pero dice que cuando él entra, se acerca a la puerta, entra a la puerta de la tumba, puede observar los lienzos de lino, observa, mira, pero no entra. Luego dice, en ese momento llega Pedro. Tal vez Pedro con el carácter que siempre lo había caracterizado, impulsivo, proactivo, antes que le diga nada, alguien ya lo estaba haciendo. Él llegó después, tal vez por sus años, menos ligero que la juventud, pero llegó. Y cuando llegó, vio la puerta, la piedra a un costado y entró. Y cuando entró a la tumba, también él pudo observar que estaban los lienzos de lino, que estaba el sudario. Pero el sudario estaba, dice, en una forma ordenada, arrullada a un costado. Y ahí miraron. Y cuando llegó Pedro, Juan se animó a entrar. Pedro y Juan, el varón, dos discípulos. Pedro, el que le había dicho que no lo iba a estar hasta el último momento de su vida y sin embargo lo había negado. Antes que el gallo cantara, Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. Y Juan el que estando Jesús en la cruz le dijo, madre, ahí tienes a tus hijos, hijos, ahí tienes a tu madre. Le estaba dando, intercambiando el amor de aquella madre que lo había acompañado durante toda una vida. Ellos no se quedaron ante el dolor, ante el temor que les ocasionaba, el desconcierto también. Tomaron la actitud de ir a ver. No se quedaron quietos. Y sabes que esa es una de las primeras actitudes que tiene que tener el creyente. Levantarse, moverse, ir a ver. Rapidez. No les importó en el estado que ellos mismos se encontraban. Ellos fueron a ver. Y sabes que en estos días, muchas veces, hacerse cargo de la realidad, porque ellos se hicieron cargo, enfrentaron la realidad que les tocaba pasar. Hoy muchos no les gusta, no se hacen cargo, no se detienen a mirar, no quieren enfrentar la realidad que están pasando. Tal vez una separación, una enfermedad, una pérdida,
no lo quiere. Entonces se encuentran con un vacío. El hombre se encuentra con un vacío, con una tumba vacía, con algo que no puede ser llenado, con algo que no lo comprenden, piensan que no tiene solución, que es el final. Y por ello toman entonces las iniciativas de llenar ese vacío con muchas actividades. Se carga de trabajo, se carga de imágenes, se carga de distracciones y no sabe cómo atravesar un silencio, cómo atravesar una soledad, los vacíos de las pérdidas. Pero Pedro y Juan, en ese momento, estando allí, tuvieron la oportunidad de ser testigos de algo que había ocurrido. La promesa que le había hecho el Señor había dejado huellas. La resurrección. Por eso voy a compartirte una palabra donde nos muestra qué significa que Jesús haya vuelto a la vida. ¿Qué significa para el creyente? ¿Qué significa para el hombre? ¿Qué significa para el mundo? ¿Cómo es que el mundo hoy festeja? Hoy muchos han festejado las Pascuas, la resurrección del Señor Jesús. Pero muchos la festejan por festejar, porque es tradición, porque en su casa le han enseñado, pero no tienen ni conocimiento del por qué. Algunos se quedaron en la cruz y dicen, bueno, Jesús resucitó y ya está. Y piensan que resucitó es algo teórico, pero hay más profundo. No es que Él solamente resucitó. ¿Qué pasó con nuestras vidas? Por eso voy a invitarte que puedas hoy abrir tu Biblia en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 8. Un solo versículo que dice todo lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 8. Y esta palabra dice así. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios y recibíla con un fuerte aplauso. Claro que sí. Qué grande, qué bueno que es Dios. ¿Sabes qué? Cuando Juan entró, llegó hasta la puerta. No se animó. ¿Qué es lo que habrá visto Juan? Que no quiso entrar más. Cuando nosotros decimos que Pedro sí se animó, por el carácter, por cómo era él, que una de las características importantes y las actitudes que debemos tener es la observancia de nuestra propia realidad, de lo que nos sucede, cómo los enfrentamos. Hoy no todos se animan a enfrentar la realidad. Muchos quieren, cuando están pasando un problema de adversidad, una pérdida, una enfermedad, ven esa circunstancia como final. ¿Sabes qué? Jesús, cuando muere en la cruz, muere justamente por amor al hombre, por amor a la humanidad. Y ahí, juntamente con Él, nosotros también, nuestra vida también queda crucificada. Y también volvemos a vivir. Esa es la parte que todavía la gente no la entiende, no la puede comprender. ¿Por qué la importancia de la resurrección? Él nos regala con su resurrección un tiempo de una nueva vida. Cuando Juan entra, dice que primero había entrado Juan, había llegado Juan, pero no se animó a entrar. Y ahí se quedó. Él vio los lienzos. Después, Pedro sí. Pedro entró. Y seguramente capaz que estando ya Pedro ahí en la tumba, entonces se animó. ¿Qué es lo que habrá visto Juan? ¿Qué lo llevó a Juan para no entrar? Y cuando él entró,
vio las vendas, vio el sudario, vio la ropa, pero no estaba rasgada, no estaba destrozada, estaba igual, de la misma manera. Las ropas tenían el mismo estado que cubrieron el cuerpo del Señor Jesús. Y ahí estaba. Y en ese momento, los ojos se estaban abriendo. Con los ojos, Juan estaba abriendo, estaba mirando simplemente el lugar, simplemente cómo habían dejado las mismas ropas. Pero con los ojos del alma, Dios le estaba revelando justamente que en ese lugar había Jesús cumplido su promesa. Él le había dicho que al tercer día, que Él iba a resucitar. Tanto tiempo caminando con el Señor Jesús, muchos, cuando ya no lo tuvieron, escaparon, entraron en dudas, se escondieron, tuvieron miedo de ser perseguidos, de que lo mataran. Y no solamente eso, luego que Él muere, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo buscarlo? ¿A dónde? Magdalena primeramente había dicho, ¿dónde lo encontraremos? Y esa misma reacción muchas veces tenemos nosotros cuando enfrentamos, como decía yo hace un momento, estos momentos, esos instantes, circunstancias de una enfermedad. ¿Te han dicho que hay una enfermedad terminal? Entonces, ¿dónde buscar la solución? ¿Con quién encontramos? ¿A quién le pido ayuda? Y el hombre primeramente seguro va a ir a buscar un médico. Después le contará a la familia, tratará de buscar ánimo. Pero ¿sabes qué? Sigue un vacío, el temor, el silencio que acompaña a esa persona. ¿Qué pasa? Lo mismo cuando la relación entre el varón y la mujer en el matrimonio no está bien. Tienen dificultades, hay muchos desacuerdos, hay sentimientos todavía de un pasado, hay rencores. Entonces dice, bueno, ¿cómo busco la solución? ¿Dónde la busco? Porque hablo con ella y no me entiende, y hablo con él y no me entiende, y siguen haciendo lo mismo y no queremos cambiar ninguno de los dos. ¿Dónde busco la solución? ¿Dónde buscarlo? Decía María Magdalena. Y sabes que todos buscan en el lugar equivocado. Todos buscan entre los vivos, a quien ya ha resucitado. En realidad decía, muchos de nosotros caminamos como muertos, porque todos estamos muertos. Porque muertos habla del pecado. Y el pecado es la separación, es la muerte espiritual del hombre, de su relación del hombre con el Señor. Juan, cuando se decidió entrar, los ojos se le abrieron, los ojos del alma, y ahí pudo ver, primeramente vio. Mirá lo que dice. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Cuál era? Era Juan, el que había entrado primero, pero no se había animado a bajar. Porque sabés que las tumbas en la antigüedad creadas estaban ubicadas en cuevas. Y cuando a Jesús lo sepultan justamente en una cueva que estaba cerca de allí, del propio lugar donde había sido crucificado. Era una tumba que le pertenecía a un hombre de la ley, a un fariseo que se llamaba José de Arimatea. Él le da ese lugar, le pide permiso inclusive a las autoridades romanas que se lo den a él, que él lo va a poner en ese lugar, en esa tumba. No es como hoy, que hoy se entierra a las personas bajo tierra o están los nichos. Entonces, cuando lo llevan a ese lugar, sabes que a las personas que morían no solamente se las vendaba, sino que antes de vendarlas también se le ponían óleos con diferentes esencias que se trabajaba para que el cuerpo no termine tanto tiempo en descomposición, para que se mantenga. Y eso lo hicieron. Y cuando María Magdalena el otro día va, en realidad quiere terminar
de ver, porque como había sido todo a la apurada, no le habían podido hacer bien todos los vendajes. Le habían puesto, dice las Escrituras, estaba el sudario, estaban las vendas, estaba también el pañuelo que estaba en la parte de la cabeza, todo. Juan, cuando vio, se dio cuenta entonces. Se dio cuenta que Jesús ya no estaba, que Jesús había resucitado. Y eso significaba entonces que Jesús cumplía su promesa una vez más. Y no obstante de eso, Juan, cuando lo ve, se da cuenta entonces que Jesús, el cuerpo había traspasado lo físico, había traspasado de forma sobrenatural. La resurrección fue un acto, un momento íntimo, secreto, que solamente fue entre el Padre y el Hijo, nada más. Y cuando, luego de resucitado, entonces, ahí dicen las Escrituras que este discípulo vio y creyó. Algunas veces nosotros vemos, pero no creemos. Vos decís, pero yo nunca lo he visto. Pero quizás estás viendo que alguien te está contando que su vida ha sido cambiada. Estás viendo esa familia o ese matrimonio que estaba deshecho, que se estaban separando, que estaban al punto del divorcio. Y vino alguien, aquello que estaba muerto, vino alguien con la palabra de Dios que tiene poder, y volvió a la vida ese matrimonio, esa relación quizás con tu hijo, tal vez ese sueño que tenías, ese proyecto. Dije, no, ya no voy a conseguir más, ya el trabajo que estoy, hace cuándo que lo estoy necesitando, parece que no lo voy a conseguir. El mundo hoy vive muerto. El mundo hoy no quiere resucitar. Resucitar significa volver a la vida. Dios, a través de su Hijo Jesús, nos regala una vida nueva. Pero aún así, el mundo ve y no quiere creer. Hoy el mundo, a esta altura, en este propio siglo, todavía algunos siguen cuestionando si realmente ha sido la resurrección. Se han comprobado ya, todavía hay grupos de incrédulos, ¿no? Los que todavía necesitan ver, pero muchas pruebas científicas ya han corroborado la existencia y inclusive el lugar donde el Señor Jesús fue sepultado, y desde allí resucitó. Y cuando resucita Él, eso es lo que debemos entender. Nuestra vida debe ser cambiada. Él nos entrega en la cruz una vida nueva, resucitada, volver a la vida. Pero decir, pero si yo estoy vivo. Bueno, es muy posible. Muchos caminamos hoy con todos nuestros sentidos, que aparentemente estamos vivos. Pero seguís con la queja, seguís enojado, seguís dudando, seguís murmurando, seguís haciendo lo que querías de la manera en que vos pensabas que era correcto. Y como yo explicaba esta mañana, cuando Pablo le dice que somos juntamente crucificados, significa que la vida pasada nuestra, esa vida de naturaleza pecaminosa, esa que nos hacía hacer todo mal, cuando vos has venido a Cristo, esa quedó en la cruz, esa murió ahí. El problema es que muchos todavía no quieren resucitar. Andan como zombies. Los zombies son aquellos que están ni muertos ni vivos. O sea, que tienen un poco de fe, pero más me lleva a los placeres, a los intereses que me ofrece el mundo. Juan y Pedro vieron lo maravilloso de lo que es que el poder de la palabra de Dios. Voy a volver
y ahí resucitó. ¿Sabes? No solamente nosotros, los que confesamos, nosotros que creemos en el Señor Jesús, somos llamados a vivir la resurrección. ¿Cómo es eso? Es así, a vivir todos los días vivos en la fe, vivir nuestra vida confiando en que Jesús te ha otorgado esta vida. ¿Para qué? Para que la encaminemos y podamos llegar con la salvación a esa vida, esa promesa de vida eterna, para que no la arruinemos. Pero muchas veces nos empecinamos y seguimos haciendo las cosas mal, seguimos cometiendo errores, seguimos pecando, y eso que conocemos. Entonces, los creyentes, vos que estás acá, estamos llamados a vivir nuestra vida en Dios con la fe. Eso es vivir la resurrección. Y entonces, cuando nosotros vivimos la resurrección del Señor Jesús, cuando el mundo dice que hay violencia, que hay fracaso, que hay muerte, que hay abandono, que hay temor, que hay adicción, que hay placeres, que hay vicios, nosotros en esos vemos nuevas oportunidades, iniciamos nuevos comienzos. Porque en el caso nuestro, no lo hemos visto al Señor Jesús, lo hemos recibido. Y cuando recibimos la palabra del Señor Jesús y le decimos, entra en mi vida, entra el Espíritu de Dios, mora en nosotros, y estamos justamente con la responsabilidad, viviendo la resurrección del Señor, somos responsables. Y eso nos lleva a comprometernos más. ¿En qué? En serle fiel, en no salirnos de este camino. Porque es muy fácil salirse de este camino. Es muy fácil volverse atrás. ¿Sabes por qué es fácil? Porque tu vida no la estás viviendo en resurrección. No la estás viviendo plenamente. No la estás viviendo ni la estás mirando como el Señor Jesús. La seguís transitando con tus pasos. La seguís pensando con tus pensamientos, razonando con tus opiniones. Y eso significa fuera de la voluntad de Dios. Y así cometemos muchas equivocaciones. Así los matrimonios se separan, así los hijos no vuelven a las casas, así los jóvenes se van más a las adicciones porque no hay diálogo, nadie lo comprende, nadie lo sostiene, porque no hay autoridad, porque no hay disciplina. Están muertos al pecado. La vida está separada. Pero cuando vos vivís en la resurrección, es un compromiso tan grande. De la misma manera que el Señor Jesús, siendo único hijo. Generalmente las parejas, los matrimonios, las familias formadas por un único hijo, al hijo lo cuidan mucho, lo sobreprotegen. Si se va a un lado, le están preguntando dónde va, a qué hora viene, lo llevan, lo traen, lo cuidan demasiado muchas veces, pero porque es el único que tienen. Tal vez no pudieron tener más. Y mira vos, el único hijo, el unigénito. Tanto amó Dios al mundo, que llegó a enviar a su único hijo, para que yo seamos salvos, para que no nos perdamos, para que lleguemos a esa vida eterna. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Yo te invito a que te pongas de pie. ¿Sabes? Otra de las cosas tan importantes es que cuando nosotros nos comprometemos, cuando vivimos en una vida de resurrección, el compromiso es diario. Pero no, el compromiso no es ni con tu hermano, ni con el pastor, es un compromiso con Él, ahora, hoy. Dios
cuando le dio ese gran poder de la resurrección a su Hijo. ¿Sabes qué? No esperó hasta el final. No esperó hasta que venga el último día, el juicio final del que hablamos todos. No. No tardó. Él cumplió y dentro de las 72 horas resucitó. Y eso habla también de la ligereza nuestra, de no esperar a que nuestra vida se arruine, de no esperar a que realmente nuestra fe decaiga para vivirla. Pero no vivirla como dice el hombre de hoy, vivo mi vida. No. Vivir la vida en Cristo. No esperar a que te pase algo delicado. No esperar a que haya un vacío en tu vida para tener que ir a buscar la vida en el Señor Jesús, sino así como estás hoy. Este es el tiempo de poder comenzar nuevamente a vivir y que te preguntes y reflexiones luego en tu casa si estás viviendo un tiempo de resurrección, o que tu vida está como zombie o está muerta. Tenés que poner, porque cuando una vida está en resurrección, tiene el ánimo, se goza, obedece, sirve. No espera que le digan. Ahí está. En todo momento. Jesús le decía a sus discípulos, en tiempo y fuera de tiempo, lleven la palabra de Dios. En tiempo y fuera de tiempo, vivamos entonces la resurrección del Señor. Porque no sabemos si vamos a terminar este día, si vamos a poder ver el amanecer de mañana. Los días, las horas, los segundos que quedan en nuestras vidas, vivamos de tal manera que siempre sea bajo la voluntad de Dios. Y eso significa buscando el bienestar, no solamente el tuyo, sino de no pensar en dañar al prójimo, sino de bendecirlo con tu vida transformada y dispuesta a cambiar. Así que hoy, una vez más, resurrección, ¿sabes? Es la base de la salvación. Y fue el Señor Jesús, allí en la cruz, que trazó el nuevo camino. Abrió un nuevo camino para que el hombre lo buscara al Señor. Ya no era necesario hacerlo cada tiempo, cada tanto, como sea en la antigüedad. Ahora tenemos, cercano está, dice, de aquellos que me buscan. Voy a invitarte entonces en esta noche que puedas abrirle nuevamente tu corazón y puedas recibir y te animes a vivir una vida en resurrección. Todos los días volvemos a vivir. Y que puedas repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta noche, te abro las puertas de mi corazón. Y te pido perdón, por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Me arrepiento de cada uno de ellos. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y el de toda mi familia. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Y hoy te pido que me ayudes, que me des la fuerza a través de tu Espíritu Santo, de vivir cada día de mi vida en tu resurrección, bajo tu voluntad. Te doy toda la gloria, toda la honra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.